Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su canal Fitacine TV. Hoy les traigo las 10 series más vistas de Netflix. Te invito a suscribirte y si te gustan las películas y series, dale a la campanita. Sin más preámbulos, soy Henry y te invito a quedarte hasta el final del video. Comencemos. Puesto número 10. Dahmer. A través de 10 episodios relata la vida del reconocido asesino serial Jeffrey Dahmer, que cometió 13 asesinatos y fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Con increíbles y limpios saltos temporales nos adentrará su niñez, su familia, sus relaciones y sus crímenes. Una serie llena de ritmo y con una interpretación estelar que recorre la mente y los deseos de una de las mentes más perturbadas de la historia de los Estados Unidos. Puesto número 9. Por 13 razones. El adolescente Clay Jensen vuelve un día a casa después del colegio y encuentra una misteriosa caja con su nombre. Dentro descubre una cinta grabada por Hannah Baker, una compañera de clase por la que sentía algo especial y que se suicidó tan solo 2 semanas atrás. En la cinta, Hannah cuenta que hay 13 razones por las que ha decidido quitarse la vida. ¿Será Clay una de ellas? Si lo escucha, tendrá oportunidad de conocer cada motivo de su lista. Puesto número 8. Estamos muertos. Un grupo de estudiantes se da cuenta de que deben de enfrentarse con las pocas existencias que tienen a una situación de crisis extrema. Estos quedan atrapados en el instituto donde estudian mientras que un virus zombie se propaga por todo el mundo. La escuela está llena de infectados, pero nadie puede salir de allí. El grupo de amigos deberá hacer todo lo posible para sobrevivir y salir del colegio sanos y salvos cuando el apocalipsis zombie termine. Puesto número 7. Los Bridgerton. Una serie que cuenta desde una perspectiva feminista una historia de amor durante el periodo de la regencia en el Reino Unido. La ficción indaga en las vidas ricas, divertidas, tristes, sexuales, magníficas e incluso solitarias de las mujeres y los hombres de la alta sociedad londinense. Todo ello se cuenta desde la posición de la poderosa familia Bridgerton. Puesto número 6. Ozark. Matty es puesto número 5. Lucifer. La historia de Lucifer es la que todos conocemos, un ángel caído del cielo. Sin embargo, este señor del infierno está aburrido de su propia existencia. Por ello, Lucifer decide abandonar su reino e ir a la ciudad de Los Ángeles a descubrir qué puede ofrecerle el mundo mortal. En su búsqueda de qué hacer con su tiempo, decide abrir un distinguido club nocturno, llamado Lux, y se dedica a disfrutar de sus cosas favoritas, el vino, las mujeres y la música. Sin embargo, su apacible vida se ve alterada cuando una mujer es brutalmente asesinada cerca del club. De repente, siente que debe hacerse justicia y por ello comienza a ayudar a la policía, a intentar resolver diversos casos de homicidios, convirtiéndose así en una especie de colaborador. Puesto número 4. The Witcher. Su objetivo vital es buscar a las bestias que reinan en su mundo para así acabar con ellas, lo cual consigue gracias a los poderes sobrenaturales que posee. Precisamente esta magia que lo rodea es lo que lo ha llevado a ser conocido como el carnicero de Blaviken. Geralt no es muy afín a mantener relaciones con los que lo rodean, sin embargo, su aprendiz Ciri se ha ganado su cariño y confianza, a quien además resulta ser la princesa de Cintra. Puesto número 3. La Casa de Papel. La Casa de Papel narra lo que se espera que sea el atraco perfecto al Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La mente que idea este plan es el profesor, un hombre que recluta a 7 personas para llevar a cabo el gran golpe. La banda planea cada paso durante 5 meses, valorando todos los inconvenientes, todas las posibilidades y cuando llega el día, se encierran durante 11 días en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con 67 rehenes, a fin de fabricar 2.400 millones de euros. Puesto número 2. Stranger Things. En la ciudad de Hawkins, Indiana, Will, un niño de 12 años de edad, tras pasar 10 horas jugando calabozos y dragones con sus amigos, desaparece misteriosamente tras regresar a casa. Al día siguiente, su hermano y su madre se dan cuenta de que no está en casa. Desesperados comienzan la búsqueda de Will,
Mientras tanto, una niña de aspecto extraño y habilidades extrañas aparece en una cafetería de la ciudad, pero en el desarrollo de la búsqueda descubrirán sus amigos y familiares que no solo tendrán que enfrentarse a una organización extraña, sino a siniestras fuerzas que planean devorar todo a su paso. Puesto número 1. El juego del calamar. Una serie de drama y suspenso que sigue la historia de cientos de personas que aceptan una extraña invitación para jugar a un juego para niños, pero una vez dentro no sabían que cada juego tiene su precio, la vida. King Ho es despedido de su trabajo, su vida es un tanto miserable, pero cuando se da cuenta que existe un juego de supervivencia con un premio de 45,6 millones de wons para el ganador, decide apuntarse. Junto a él también participa Sang-woo, que se enfrenta a una crisis debido a la malversación de fondos de la empresa. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.